Vamos pues, Chuy, Sí, ¿le das? Ok, bueno, los dilemas éticos van a ser cada vez más difíciles conforme la investigación genética vaya avanzando en el tiempo y conforme vaya ampliando nuestros propios conocimientos como médicos. ¿Le das? Vamos a ver diferentes tipos de dilemas. Los primeros son los prenatales, bueno, en la evaluación genética prenatal. Estos son los más, bueno, los más impactantes, los que más generan controversia, porque se tiene que atender con frecuencia parejas que utilizan este diagnóstico prenatal o la tecnología de la reproducción asistida para evitar que sus hijos padezcan algún trastorno hereditario grave, aunque sigue siendo controvertido porque da lugar a la decisión de bueno, de terminar el embarazo o de interrumpirlo, pues, cuando se detecta alguna enfermedad grave, eh, bueno, en la que por ejemplo, el niño puede morir al nacer o puede nacer muerto o tiene alguna enfermedad en la que todavía no se tiene alguna cura, o por ejemplo, algunas enfermedades, algunos trastornos infantiles que son mortales o tienen trastornos del crecimiento. ¿Le das, por favor? Bueno, en la comunidad con pacientes con discapacidad hay un debate continuo acerca de este diagnóstico prenatal y del aborto, porque están en debate sobre si se justifica, bueno, el término del embarazo en fetos que tienen, por ejemplo, trastornos no mortales, por ejemplo, retraso mental o la sordera, porque el dilema ético se plantea aquí cuando intentas equilibrar el respeto por la autonomía de las decisiones de los padres, no de los progenitores, y la interrupción de la vida del feto, ¿no? Que está discapacitado por una enfermedad, pero que sí es compatible con la vida, o sea, que no es mortal, no se va a morir años después de nacer o no va a tener, no va a tener, por así decirlo, una gran discapacidad, sino que va a tener, por ejemplo, pues sordera o un retraso, pero sí va a vivir. Entonces, pues sí, se entra ahí este dilema, ¿no? ¿Le das? También entra el dilema cuando lo tratan de solicitar las parejas, cuando no hay una enfermedad o una discapacidad según la mayoría de las personas. Por ejemplo, cuando son defectos leves o de tipo estético, o incluso cuando se quiere seleccionar el sexo del hijo. Esto pues ya, bueno, en concreto, el problema de la selección del sexo es por la reducción del riesgo de enfermedades ligada al cromosoma X, pero pues también es muy conflictivo porque también depende mucho de otros factores. ¿Qué? ¿Le puedes dar a la siguiente? Por ejemplo, cuando las parejas están utilizando estas tecnologías para equilibrar los sexos de sus hijos o para tener hijos de un sexo o de otro por razones sociales o económicas que pues son prevalentes en su medio social, que también se tienen que tomar en cuenta. Y se plantea también la pregunta sobre si en el futuro va a ser posible identificar estos alelos concretos que definan la inteligencia, la personalidad y algunos rasgos físicos de los fetos. Entonces, se dice que si los padres ya están dedicando esfuerzos y recursos para mejorar el ambiente de sus hijos y que tengan éxito, entonces, ¿por qué no también se modifican los factores genéticos? Esa es la justificación que se tiene para modificar este ámbito. Pero también se considera, por ejemplo, que cambiar estos genes que pues no sé, naturalmente no se deciden, es una actitud que deshumaniza a los hijos porque los considera nada más como mercancías cuando el único beneficio sería nada más para los padres, se ve como ese ámbito, pues. Y bueno, el dilema entra aquí para el personal sanitario porque se dice si tenemos la responsabilidad o el derecho para decidir por la pareja cuando este problema
tiene la gravedad suficiente o no para justificar el diagnóstico prenatal o el aborto o la reproducción asistida. Entonces, estos factores, esos criterios que no son médicos, por así decirlo, que no van a afectar la vida del feto, van a ser justificantes para abortar o para tener un diagnóstico prenatal por sí mismo, se tiene esta duda. ¿Le das, Tri? Entonces, está el equilibrio entre el respeto de los padres de su decisión sobre su reproducción y la determinación del grado de justicia para la interrupción del embarazo cuando el feto tiene un problema nada más estético o es portador de alelos poco deseables o que pertenece al sexo equivocado. Tenemos que tomar en cuenta ambos aspectos. ¿Le das, Tri? Bueno, eso sería todo de la evaluación prenatal. Creo que ya la habíamos visto bastante en otras clases, pero sigue la evaluación genética en la predisposición a enfermedades. Otra área en la que se plantean con frecuencia estos dilemas éticos es en los individuos asintomáticos para descartar enfermedades con evaluación molecular. Bueno, enfermedades que se pueden iniciar en fases posteriores de la vida. Aquí los principios éticos que se tienen que tomar en cuenta son la autonomía individual y la beneficencia en este contexto para el paciente. ¿Le das, Chi? En uno de los extremos está la enfermedad de Huntington, que pues donde los individuos portadores tienen un alelo mutado, pero pueden ser asintomáticos, pero que casi con toda certeza van a desarrollar una enfermedad muy devastadora en fases tardías de su vida. Y pues se tiene que tomar en cuenta también que la enfermedad en la actualidad, el tratamiento pues es inútil o inexistente. ¿Le das? Por favor. Entonces, se hace la pregunta sobre si es más beneficioso o perjudicial el conocimiento de la prueba el resultado de la prueba. En varios estudios con pacientes, si con Huntington pues deciden no someterse a la prueba y prefieren no conocer su riesgo, mientras que otros quieren someterse a la prueba y conocer su resultado. Se tienen diferentes resultados pues de este estudio. Los que dan positivo, ay no, perdón, ¿te regresas? Sí. Los que dan positivo pueden tener un periodo de depresión, en este caso una depresión grave, porque pues se dan cuenta de que tienen la enfermedad y que en algún punto de sus vidas van a quedar discapacitados casi completamente. Pero en otro aspecto, pues las personas señalan un efecto beneficioso y positivo porque les ayuda a tomar decisiones vitales, por ejemplo, en su matrimonio o en su carrera profesional. O también se pueden sentir culpables de que tienen la enfermedad y algunos otros familiares también la pueden tener. La decisión relativa de la realización de la prueba es muy personal y solo se debe tomar cuando el paciente ya revisó detalladamente todos los aspectos con la ayuda de la genética, no de un profesional en la genética. Ahora sí. Entonces, también tenemos otros ejemplos de otras enfermedades. Por ejemplo, en el Alzheimer, entonces se desplaza hacia un lado u otro la decisión de realizar este estudio cuando el resultado puede indicar una predisposición, más no una certeza del desarrollo de la enfermedad, de una enfermedad neurológica grave con un tratamiento escaso o nulo. Por ejemplo, la determinación del gen APOE en el Alzheimer, que pues, sería en este caso. ¿Le das? O por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿qué ocurre si la prueba indica una predisposición, pero en la cual no existen formas de intervención y tratamiento temprano? Las mujeres portadoras de estas mutaciones en los genes BRCA1 y 2 tienen probabilidades de desarrollar este cáncer mamario del 50 a 90%. Y la identificación de las portadoras heterocigotas es útil porque se puede realizar una vigilancia más intensiva o una cirugía preventiva, como la mastectomía o la ovarectomía. Pero pues pueden reducir el riesgo de cáncer aunque no lo eliminan por completo. ¿Le das? O por ejemplo, en el caso de que un programa de vigilancia y las medidas preventivas tienen un carácter más definitivo, por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar,
en la que la colectomía profiláctica es una medida preventiva demostrada. Pues se tiene que tener en cuenta de que esta medida ya es más drástica, va a afectar la vida del paciente, pero pues que sí va a beneficiarla también en un aspecto, ¿no? Porque pues tiene una enfermedad genética bastante grave. ¿Le das, por favor? Entonces, los riesgos que se tienen, pues son los que ya he mencionado, ¿no? Sufrir problemas psicológicos graves, una estigmatización en sus ámbitos sociales y discriminación en lo relativo a las pólizas de seguro y sus posibilidades laborales. Eso también yo lo había mencionado, ya lo habíamos mencionado a inicios del semestre, pero nada más así como nada más. Bueno, lea, Swift. Entonces, ¿cómo se pueden equilibrar el principio de autonomía del paciente y el deseo del médico de prevenir la enfermedad en estas diferentes situaciones? El paciente debe tomar una decisión informada siempre con toda la información que existe relativa al riesgo que se tiene de la enfermedad. Ay, ¿qué pasó, Che? Y de la efectividad de las medidas preventivas y terapéuticas, ¿no? Y también al posible perjuicio que se debe derivar de la realización de la prueba, que ya les mencioné sobre los riesgos de la depresión o de los mismos de las pólizas de seguro que se tienen, que no se deberían de tener, pero que se tienen. Los siguientes que vamos a ver son bueno, es la evaluación genética de los niños asintomáticos, que se plantea una complejidad ética, bueno, adicional, porque es necesaria la aplicación de los principios de la bioética tanto al niño como a los padres. Aquí existe varias razones por las que los padres pueden desear una evaluación de la predisposición que tienen sus hijos a la enfermedad, que puede ser beneficioso e incluso les pueden salvar la vida si existen intervenciones que reducen la morbilidad de la enfermedad o que incluso incrementan la esperanza de vida de su hijo, ¿no? Aunque algunos especialistas han argumentado que incluso en las que actualmente no existen intervenciones médicas claras que puedan beneficiar al niño, es obligación de los padres, ¿no? Informar a sus hijos la posibilidad futura de que desarrollen esta enfermedad, aunque pues sí se haya diagnosticado, ¿no? ¿Le das, por favor? Entonces, la evaluación genética de los niños igual tiene una estigmatización y problemas psicológicos graves. También tendría una discriminación en lo relativo a las pólizas de seguro cuando sean adultos, bueno, en el futuro y en el contexto laboral. Sí, habría que equilibrar la autonomía de los niños y su capacidad para tomar decisiones por sí mismo respecto a su propia constitución genética, por un lado, pero también el deseo de los padres de tener información por el otro. También, por ejemplo, en la evaluación de los niños respecto al estado de los portadores de una enfermedad que no amenaza su propia salud, pero que sí los pone en tener riesgo de tener hijos afectados. Igual el debate se centra en el equilibrio por el respeto de la autonomía respecto a su propia procreación y el deseo de que los padres, que son, bueno, bien intencionados, puedan educar y preparar a sus hijos para decisiones difíciles que puedan tener en el futuro y disminuir los riesgos que van a, que van a adoptar una vez que alcancen la edad fértil. ¿Le das? Sí. Okay. Bueno. Entonces, la opinión predominante entre estos especialistas en bioética es que a menos de que exista un beneficio claro para la asistencia médica del niño, la evaluación genética se debe de llevar cuando tiene la edad y grado de madurez suficientes. En casos de niños asintomáticos para detectar enfermedades de inicio en la edad adulta o estados de portador adulto, la madurez se alcanza cuando el niño ya, bueno, ya no es niño, es un adolescente, bueno, en la adolescencia tardía o en la edad adulta tal cual, de manera que pueda decidir por sí mismo si desea que se realice este tipo de prueba, ya sin considerar a los padres, ¿no? Porque pues sí son los genes del niño, que ya no es niño. Entonces, sería mi compañero Chuy. Muy bien. Ok, entonces seguimos con el tema de confidencialidad de la información genética. Y bueno, la bibliografía nos mencionaba que cuál es acerca de la obligación de advertir
y el permiso que nosotros debemos conseguir para advertir. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pone la premisa de que el deseo de mantener la confidencialidad es parte de la autonomía del paciente. Entonces es decisión de él darnos como permiso para saber si nosotros podemos dar a conocer cierta parte de su historia clínica o de su expediente clínico. Y no solo implica tanto al paciente como a su familia, no solo a él mismo. Entonces aquí nosotros tenemos diferentes, como una pregunta en la cual nosotros nos dice de que qué pasa si el paciente tiene una enfermedad genética que en la cual puede ser genética o puede ser infecciosa y por lo tanto afectar a sus, en este caso si es genética, pues a su próxima familia, no a su pareja o a sus hijos, o si es una enfermedad infecciosa, pues a su familia y a los pacientes amigos que les rodean. Entonces, si es una enfermedad así, nos hace esta pregunta en la cual si el especialista está obligado a respetar el principio de autonomía o advertir a los familiares que están en riesgo debido a la enfermedad del paciente sin la autorización de este mismo y por lo tanto, pues violando a la confidencialidad que se supone que debe de tener el paciente. Entonces, para nosotros poder contestar estas preguntas, pues no van a ser preguntas muy difíciles de contestar y nosotros nos apoyamos en ciertos organismos internacionales, como lo que sería este organismo que está aquí, que es el HIPAA, perdón, en el cual, pues aparte de este organismo, nosotros también tenemos otros organismos internacionales en los cuales no todos están totalmente de acuerdo para saber si se debe hacer o no se debe hacer. Entonces no son unánimes. Un organismo te puede decir que sí lo hagas, otro organismo te puede decir que no lo hagas. Y la HIPAA es la Health Insurance Portability and Accountability Act en Estados Unidos, obviamente. Y nos remontaba un caso que hubo en el pasado, en la cual es el de Tarasov contra los regentes de la Universidad de California en 1976. Este caso fue muy analizado, en lo cual fue un psiquiatra salió culpable de un juicio debido a que su paciente falleció, ¿sí? Pero ¿por qué lo acusaron? Porque el paciente, bueno, el doctor no adoptó las medidas necesarias para advertir a la familia del paciente que el paciente tiene claros indicios de que está intentando suicidarse. Entonces no actuó de manera adecuada, previniendo pues el suicidio y por lo tanto fue culpable según la Suprema Corte de California. Y nos mencionaba este mismo caso que los jueces dijeron que no hay ninguna diferencia entre el tipo de amenaza genética y la amenaza de infección, contagio o lesión como les mencioné al principio. O sea, es tanto la misma, está en el mismo nivel una persona, por ejemplo, que tenga tuberculosis que una persona que tenga una enfermedad genética. Y también hay que hacer énfasis en que no se cumple pues sí, el médico encargado no cumple su responsabilidad diciéndole al familiar que, tienes una enfermedad hereditaria. Dígale a sus familiares, ¿no? A su pareja que tiene una enfermedad hereditaria. No, sino que el doctor, el médico encargado, tiene que advertirles de forma directa y no mediante el paciente. O sea, no le vas a decir al paciente, pues ahí dígale a su familia que tiene esta enfermedad. No, el médico tiene que decirle directamente a la familia. Entonces, ya pasando, nosotros, bueno, según la HIPAA, la Health Insurance, exige la autorización del paciente para divulgar información. Eso es como lo habitual y lo que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, este mismo organismo dice que hay excepciones en la cual nosotros podemos divulgar información sin la autorización del paciente, que en este caso va a ser por razones de prioridad nacional o lo que viene siendo por razones de epidemiología y salud pública. ¿Sí? Si nosotros tenemos una enfermedad que puede convertirse en una epidemia, pues en ese caso nosotros debemos informar inmediatamente a los organismos pues, que les corresponda saber esta información, que hay que controlar este caso. Y pues como hay muchos
casos y que pueden suceder o no pueden suceder sobre si esto sí funciona, si esto está sobre los lineamientos, si no lo está, si, o sea, como hay demasiados rumores acerca de si es verdadero, si es falso, si es como quien dice confiable o legal poder divulgar la información sin la autorización, nos menciona que este mismo organismo aconseja la consulta a expertos legales y de bioética para poder decidir si sí divulgar la información o no. Sí, miren, eh, a propósito de la primera parte, las excepciones por razones de prioridad nacional o de salud pública, no es genético, pero lo estamos viendo ahorita. Imagínense que va a la consulta con ustedes un paciente con un cuadro de vías superiores y ustedes le hacen la prueba del COVID y sale positiva, pero el paciente le dice, ¿sabe qué? No quiero que nadie se entere. Tiene razón desde el punto de vista de que es su información y él tiene el derecho de mantener su privacidad, sí, pero esta es una razón de salud pública. Entonces, y está en riesgo de contagiar a los demás y no tenemos la certeza de que va a actuar con toda responsabilidad. Por lo tanto, en ese caso, sí se tiene que hacer del conocimiento de las autoridades de salud pública para que tomen las medidas correspondientes. En el otro caso, pudiéramos tener, imagínense un paciente con esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia tienen periodos de lucidez y de comportamiento normal, pero la propia esquizofrenia los hace que tengan tendencias suicidas y tendencias homicidas. Y las personas de su entorno inmediato están en claro riesgo. Entonces, pero el paciente no quiere que se enteren igual y les dice que prefiere que nadie sepa que él tiene esquizofrenia. Bueno, ese también es un caso en el cual el médico incurriría en una irresponsabilidad porque están en peligro gentes alrededor de esta persona. Muy bien, adelante. Bien, ya acabando con eso de divulgar información, nosotros pasamos a otro subtema en el cual es cómo utilizan las empresas y compañías de seguro nuestra información genética, ¿sí? Entonces, para empezar, pues esto es acompañado por el tercer principio ético, que es el principio de justicia, que pues si recordamos los otros dos sería el de beneficencia y el de respeto a la autonomía. Entonces, este principio de justicia nos dice que todas las personas pueden aprovechar los avances por igual de la genética clínica, sin ninguna discriminación. Entonces nos hace esta pregunta: ¿es justo penalizar a las personas por presentar predisposición genética a una enfermedad? Ojo con predisposición, ¿sí? Entonces, algunos autores, ¿sí?, mencionaban que solo las empresas pequeñas, así locales, pueden acceder a esta información. ¿Por qué? Porque si una empresa pequeña contrata a alguien que va a desarrollar una enfermedad y por lo tanto la empresa va a tener que cubrir los gastos médicos y todo lo que conlleva la asistencia médica, pues una empresa pequeña puede no ser capaz de solventar esos gastos económicos que le debe proporcionar legalmente a su trabajador. Entonces, por eso dicen algunos autores que las empresas pequeñas sí pueden acceder a esta información porque pueden caer en la bancarrota tratando de cubrir la asistencia médica de sus empleados con una enfermedad grave. Muy bien, yo quisiera nada más resaltar que dice algunos autores argumentan, lo cual quiere decir que no existe una ley en ese sentido. Solamente son los argumentos que diferentes autores, pues, o diferentes expertos dan como argumento para tomar una u otra decisión, pero esto obviamente no está legislado en ningún lado. Muy bien, adelante. Sí. Entonces ya luego nos manda a ejemplos de las compañías de seguro, ¿sí? Las compañías de seguro calculan sus precios, ¿sí?, sus primas, en función de las tablas de supervivencia por edad. Entonces, mientras pues más avanza la edad, menos tasa de supervivencia va y por lo tanto pues aumentan los costos, ¿sí? Y todo esto es con cifras de supervivencia por edad de población general, sin meterse en nada más genético, ¿sí? Entonces, aquí nos mencionaba la selección adversa, ¿sí? La selección adversa es cuando un individuo, ¿sí?, sabe, conoce su riesgo genético y que este es elevado hacia cierta enfermedad, entonces adquiera un seguro de vida pues elevado que lo mantenga
que él sepa que pues puede llegar a padecer una enfermedad grave, se puede poner grave y puede fallecer al cabo de 1, 2, 3 años, adquiera un seguro de vida en el cual pues sea muy elevado pues para el beneficio de su familia, ¿no? Entonces nos pone a pensar de que este caso en el cual un individuo hace uso de su conocimiento que no sabe la empresa, no sabe la compañía de seguro, se le conoce como selección adversa. Y esto nos conlleva a que si esta selección adversa, que muchos individuos conozcan a qué son predispuestos y debido a eso hagan uso indiscriminado de las compañías de seguro, pues las primas de cuál sería el costo según el tipo de seguro de vida aumentarían pues enormemente, ¿sí? Entonces, toda la población general, la población que no está predispuesta a una enfermedad, tendría que pagar más para cubrir a esos individuos de selección adversa que saben que se van a enfermar, ¿sí? Y por lo tanto va a aumentar, pues va a inflar los precios en general de toda la población. Y nos mencionaba el ejemplo del alelo epsilon 4 del gen APOE que ya vimos de la poliposis, ¿sí? En el cual, pues aquí va a ser muy interesante porque hicieron un estudio en el cual se trató de identificar este alelo a cierta parte de la población, específicamente en Reino Unido, en el cual los que quisieron conocer su resultado de saber si tienen este alelo mutado, tuvieron una tendencia de 6 veces mayor, o sea, exponencialmente fue 6 veces más adquirieron una póliza de seguro muy costosa, ¿sí? Entonces eso nos muestra de que la gente está como intentando, pues dice, no, tengo un alelo mutado, puedo desarrollar la enfermedad, pues compro un seguro de vida más elevado para, pues por lo mismo, ¿no? De que puedo desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Entonces, debido a todo eso, en Reino Unido, sí, el temor a esta uso de información genética fue prohibida para pues, los seguros para tratar de evitar todo esto. Entonces, lo que hacen las compañías de seguro es que van a obtener la información pues, del paciente, la información personal como antecedentes familiares, el consumo de cigarrillos, cuál es su presión arterial pues, que maneja normalmente, sus niveles de colesterol, sus niveles de glucosa, para así obtener el precio de sus pólizas, ¿sí? Ya que pues no es lo mismo que presentes un alelo mutado, ¿sí? Que probablemente nunca vayas a desarrollar una enfermedad, simplemente el alelo está mutado, pero el otro alelo, ¿cómo se dice? Compensa al afectado, pues entonces nunca vas a poder, o es muy poco probable que desarrolles la enfermedad genética. En cambio, si hablamos de un paciente que maneja una presión arterial de 160-100 o que tiene 300 de glucosa, en el cual ya son signos manifiestos de una enfermedad, o sea, que ya presenta las características fenotípicas de una enfermedad, pues es más importante darle prioridad a esas manifestaciones fenotípicas que a una manifestación genotípica que probablemente nunca vaya a dar lugar a una enfermedad. Y ya después pasamos a este tema, en el cual son dilemas éticos en las pruebas de cribado. Entonces, nosotros sabemos que hacemos pruebas de cribado normalmente, pues, en recién nacidos, ¿no? Entonces, esto se hace, pues, para mejorar la salud pública en general del país o del sitio en cuestión, ¿sí? Entonces, aquí nos maneja el dilema en el cual, pues, al hacer un cribado, nosotros podemos estigmatizar o podemos hacer que el paciente, una vez conozca si es que quiere conocer su prueba en un resultado genético, pues puede tener consecuencias psicológicas o una discriminación en la cual pues nosotros le podemos decir, es que el paciente tiene predisposición de desarrollar una poliposis, ¿no? Un cáncer de colon porque tiene poliposis adenomatosa familiar. Entonces, esto puede caer mal en la psique del paciente y va a pensar de que nada más va a estar pensando en que puede caer en esto, y que los que sepan alrededor lo discriminen porque dicen, es que este se va a enfermar de cáncer de colon en unos cuantos años. ¿Sí? Entonces,
ese es el dilema de hacer los cribados principalmente en estudios, sí, científicos, sí, pues sí, en investigaciones científicas en las cuales se tenga que hacer un cribado, pues es aquí donde se realiza demasiadas personas, sí, hay unos estudios que pueden realizarlas 100, 1000 o inclusive un poco más de personas, sí, de población en general, y por lo tanto, al hacer un estudio demasiado grande, sí, donde sean demasiadas personas las que tengan que estar sujetas al cribado, existe el peligro de que no siempre se cumplan los estándares de consentimiento informado y por lo tanto que haya alguna fuga de información y que todos sepan de que tal persona puede tener esta enfermedad debido a que salió positivo o salió negativo en el cribado genético. Luego ya pasamos a los efectos eugenésicos y disgenésicos, ¿sí? Pues como nosotros sabemos, la eugenesia, según este autor, bueno, este personaje histórico, Galton, en 1883, la eugenesia es la mejora de la población a través de la selección de especímenes mejores para la cría, ¿sí? Entonces, a partir del siguiente siglo, perdón, 1950 alrededor, 1900 más bien, a inicios de 1900, se promocionan los métodos de crianza para así seleccionar, pues como quien dice, a las mejores crías o a la mejor raza. Entonces todo esto va a estar sujeto a prejuicios sociales, étnicos, económicos y por lo tanto pues va a estar alimentado por el racismo en el cual una persona va a ser mejor que otra por sus características. Y pues esto nos suena demasiado a cuando lo usó pues en la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi y pues cuando cayó justamente esta nación pues cayó en desacreditación y ya no fue como justificada que la Alemania hiciera estos experimentos, ¿sí? Torturando, subhumanizando a los judíos como justificación de que quiere crear una raza mejor. Y no solo fue la Alemania nazi, sino también en la Unión Europea y en Estados Unidos se realizaba esto, que es que esterilizaban a sujetos considerados como retrasados o incompetentes para pues, que no se reproduzcan y no empeoren a la raza. Y pues obviamente todo esto ya cayó en desuso en la actualidad con la caída de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo esto de la pues eugenesia, el objetivo pues va a ser ayudar a los pacientes y a su familia a superar el dolor y sufrimiento de que una persona no sea, pues no esté en plenas capacidades o como quien dice, esté discapacitado por alguna razón genética, nosotros poder ayudarlos a superar el dolor dándoles una orientación no dirigida, en el cual pues los pacientes y la familia tomen la decisión de si van a seguir reproduciéndose, sabiendo de que tienen el riesgo genético de que su próximo hijo también tenga alguna enfermedad. Por lo tanto, nos menciona de que esta orientación no dirigida debe de estar totalmente neutra, por así decirlo. No debe estar influida por el médico asesor ni por la familia, pero principalmente por el médico asesor. Entonces nos mencionaba que esta orientación es ideal, sí, o sea, es como un mundo, es una idea de otro mundo que no va a poder ser posible porque mencionaba el libro que es inevitable que el consejero, pues orientador, el genético, transmita sus actitudes y valores personales, sí, pero pues siempre se trata de mantener lo más neutro posible apegado a lo que quieran la familia, haciendo que decida el paciente y su familia en vez de que decida el consejero genético. Y pues todo esto se basa en los principios de autonomía, beneficencia y no maleficencia y el tercero que es el de justicia. Entonces se basa en todo lo que es la bioética. Y ahora pasando a lo contrario, nosotros tenemos la disgenesia, ¿sí? Que es el deterioro de la salud y bienestar con la práctica de acumulación de alelos perjudiciales, ¿sí? Estos pueden ser dados por diferentes maneras, ¿no? Tienen diferente etiología. Pueden ser, por ejemplo, trastornos autosómicos dominantes principalmente, o trastornos ligados al cromosoma X, ¿sí? En los cuales pueden ser portadores silentes. Entonces, todas estas enfermedades, y principalmente los portadores que no presentan manifestaciones, pueden aumentar la incidencia de estas enfermedades, ¿sí? Y nos mencionaba el ejemplo de la distrofia muscular de Duchenne, que es la imagen que están viendo, ¿sí?
donde nos menciona de que si se consiguiera el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Y se curara, por así decirlo, ¿sí? La incidencia de personas que presentarán la distrofia muscular aumentaría enormemente. ¿Por qué? Porque al nosotros tratarlo, lo que nosotros hacemos es, como quien dice hoy, pues desgraciadamente, alargarles la vida a estas personas, curarles sus males, ¿sí? A sus problemas, y por lo tanto lleguen a la etapa en la cual se puedan reproducir. Y como es una enfermedad genética, se puede heredar a sus próximos hijos y por lo tanto aumenta todavía más la incidencia de personas que presentan la distrofia muscular de Duchenne. ¿Sí? Y pues como hay muchos casos como sería la fibrosis quística o como vimos al principio con mi compañera Marta en la enfermedad de Huntington, ¿sí? En la cual pues, y nos mencionaba también en enfermedades que son ligadas al cromosoma X, ¿sí? En la cual pues nos mencionaban de que hay ciertas familias en las cuales pues les dice el asesor genético, no, pues que es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los varones van a nacer con la enfermedad y las mujeres van a ser portadoras de la enfermedad. Entonces, estas familias, pues desaconsejadas por el consejero genético, lo que deciden es abortar a los varones y que las mujeres pues nazcan y sobrevivan normalmente. Pero esto es contraproducente a la larga porque como la mujer es una portadora, cuando ésta quiera tener descendencia, pues va a aumentar todavía más el riesgo de una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿sí? Entonces, esto es lo que sería la compensación reproductiva, ¿sí? Y pues el diagnóstico prenatal ahorita mismo aumenta el número de embarazos en los que el feto sufre un defecto genético porque ya somos capaces de diagnosticarlos antes de que nazcan. Y ya por último, tenemos la genética en medicina, en la cual, pues brevemente, el siglo XX inició con el descubrimiento de las leyes de Mendel, culminó con el proyecto del genoma humano, y pues nos menciona esta frase típica de que ya hasta fue en Spider-Man, ¿no? De que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues en cuanto específicamente qué es la genética en medicina, se refiere al conocimiento para mejorar la salud, aliviar el sufrimiento y salvaguardar la dignidad humana. Y ya, acabamos. Eso, muy bien. Any questions? Muy bien. Muy bien, entonces así es como damos por... casi no intervine porque este último capítulo, pues en realidad creo que no tiene dificultad para entenderse desde el punto de vista conceptual. Agradezco mucho la oportunidad de haber sido su profesor de genética, de haberlos tenido como alumnos. La verdad estuve trabajando muy a gusto con ustedes, muchachos. Espero que les vaya bien no nada más en genética, sino en todos sus exámenes y no nada más este año, sino en su carrera profesional. Espero que si en algún momento me atienden, ahí atiendan con responsabilidad y con buena ética al viejito y y bueno, igual a sus pacientes, que ustedes puedan ser de mucha ayuda para la gente a la que les toque tratar. Gracias pues y estamos pendientes. Cualquier cosa que se les ofrezca estaré disponible en el correo, en el WhatsApp, ya saben. Y nada más dependiendo de lo que nos informe Claudia. Si no hay ningún cambio, tendríamos el examen el 30 y en su momento, tal vez después del 30 y antes de que yo tenga que subir calificaciones, por ahí tengamos otra reunión de Zoom para revisar el examen y aclarar dudas y verlo, el asunto de sus calificaciones para que todo sea transparente. Muy bien, Doc. Muy bien, doctor. Sí, doc. Gracias. Cuídense todos. Un abrazo Muchas para gracias. todos. Bye. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego lo invitamos a la fiesta. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho. Foto. Creo que sí. Luego nos tomamos la foto. Cuídense todos. Bye, doc. Pero... Hasta luego. Bye, doctor. Bye.